textos discontinuos literarios, textos discontinuos argumentativos y textos discontinuos expositivos. Vamos a tratar de hacer un ejercicio, más o menos lo que hemos venido trabajando. Si tienen dudas en el intermedio de cada pregunta, entonces para que puedan ir aclarándolas. Vamos con el primer ejercicio. Esta es una tabla, en parte también de lo que habían solicitado ustedes las semanas anteriores. Entonces, la idea es que tratemos de hacer un análisis de los datos que se están presentando en esta tabla. Entonces, tenemos unos países, tenemos un porcentaje sobre total de reservas mundiales de petróleo y un porcentaje sobre total del consumo mundial del petróleo. Entonces la idea es que miren valores que pudieran ser relevantes, importantes a la hora de tener en cuenta lo que nos vayan a preguntar. ¿Sí? Entonces vamos a dejarla otros segunditos ahí mientras ustedes van leyéndola, van mirando de pronto qué países están, a ver cuál podría ser el análisis, porque hay algunos de América, porque hay algunos de Asia, entonces ustedes van empezando a mirar. Y vamos con la pregunta, igual yo creo que también tendríamos que devolverla para revisar la información. Dice, de acuerdo a la información de la tabla, es correcto afirmar que A. México es uno de los países con mayor influencia en el establecimiento del precio internacional del petróleo, mientras Colombia es mayor exportador de petróleo a Estados Unidos. B. Quienes deben importar petróleo para poder satisfacer su consumo interno son China y Estados Unidos. C. Arabia Saudita es un país. Es país que ahí se nos cruzó el L. Es el país que más consume petróleo a nivel mundial y Estados Unidos es quien exporta petróleo a los países del Oriente Medio. La opción D. El porcentaje más alto de reservas petroleras mundiales se encuentra en los países que pertenecen a la Organización de Países Productores de Petróleo, OPEP. A su vez, China y Estados Unidos consumen el 33,1% de la producción mundial del petróleo. Entonces, tengan en cuenta en este momento, por si tienen ahí ayuda de algún lápiz y una hoja, miren las opciones, lo que se plantea, y nos devolvemos nuevamente a la tabla para que revisen los valores. Y a partir de la información que ya van leyendo, entonces empiecen a escribir las respuestas y vamos contrastando los resultados que obtuvieron ustedes. Entonces, A. México es uno de los países con mayor influencia en el establecimiento del precio internacional del petróleo, mientras Colombia es el mayor exportador del petróleo a Estados Unidos. B. Quienes deben importar petróleo para poder satisfacer su consumo interno son China y Estados Unidos. C. Arabia Saudita es el país que más consume petróleo a nivel mundial y Estados Unidos es quien exporta petróleo a los países del Oriente Medio. D. El porcentaje más alto de reservas petroleras mundiales se encuentra en los países que pertenecen a la OPEP. A su vez, China y Estados Unidos consumen el 33,1% de la producción mundial del petróleo. Entonces, no sé si ya tengas algunas respuestas o si de pronto necesitan que devuelva otra vez la tabla para que revisen. Entonces, igual, pues la idea es que se trate, en este caso, en este tipo de preguntas, ir analizando la información que hay, revisar cifras, que aunque no estén en miles o en millones, también se puede ir haciendo la comparación de los valores más altos en comparación con los más bajos, o de qué pasa, qué situaciones se encuentran cada uno de los países que nos presentan en la tabla. Entonces la idea es ir analizando las opciones de respuesta, porque este tipo de preguntas es muy desde lo específico, desde lo que tiene la tabla. Entonces, Bueno, ya tenemos respuestas y está entre la B y la D. la B y la D. Listo, entonces la opción correcta es la D.
el porcentaje más alto de reservas petroleras mundiales se encuentra en los países que pertenecen a la Organización de Países Productores de Petróleo. A su vez, China y Estados Unidos consumen el 33,1% de la producción mundial. Para los que hayan respondido la B, quienes deben importar petróleo para poder satisfacer su consumo interno son China y Estados Unidos. Recuerden que es importante en este caso, que son datos muy específicos, tratar de analizar y de revisar qué es lo que se está preguntando frente a toda la información de la tabla, no frente a algunos argumentos, que creo que de pronto ahí se quedaron en lo que estaban revisando las personas que pusieron la opción B como correcta. Entonces teníamos ahí la tabla para que igual vuelvan y revisen los valores entre Estados Unidos y China, que era el que habían puesto, pero en general revisen, o sea, si bien es cierto que dentro de la información hay varias respuestas pueden ser verdaderas, recuerden que estamos mirando el global de lo que nos están pidiendo. Entonces, el porcentaje más alto de reservas petroleras mundiales se encuentran en los países que pertenecen a la Organización de los Países Productores. Entonces, el porcentaje más alto de reservas petroleras. Entonces, ustedes vienen aquí, OPEP, casi que serían, bueno, exceptando a 7 países, ya ustedes pueden ir descartando las cifras más bajas, que era lo que estábamos tratando de hacer en un inicio. Entonces, ya ahí tendríamos el primer argumento. Y dice, a su vez, China y Estados Unidos consumen el 33,1% de la producción mundial de petróleo. Entonces, lo único que debían hacer ahí era una suma frente a los valores que les mencionan de China y Estados Unidos. Entonces, esa sería como la opción correcta. Vamos a pasar al segundo ejercicio. Nuevamente vuelvo a seleccionar textos extensos, que era lo que me habían pedido la vez pasada, y que requieren de un análisis importante. Antes de iniciar, también fíjense en elementos como quién lo escribe, en qué año lo escribe, cuál era el contexto en el que nos encontrábamos. Y este párrafo dice así: es que yo estoy buscando la paz desde hace muchos años. Me tocó inventarme esta guerra para que no me oyeran a mí y a la gente que por mi boca habla. Pero al gobierno no le conviene la paz, porque entonces, ¿qué hacen con los militares? Uno pide una cosa y le responden que no se puede porque la Constitución no lo permite. Entonces uno propone el cambio de Constitución y le responden que no, que eso es anticonstitucional. No dejan sino el camino de la guerra o el de la entrega. Y el de la entrega va a ser muy difícil porque uno tan viejo ya no está para esas. Nos piden que entreguemos las armas, pero esas armas son nuestras. Las hemos conseguido peleando. Vamos a ajustar 40 años de pelea. Vamos a ajustar 40 años de pelea. Las armas son nuestras. No se las debemos a nadie. Si ellos quisieran hacer las paces, en una hora las hacemos. Pero si no quieren, va a ser como muy difícil, pues para ellos todo es anticonstitucional. Entonces, este es un fragmento. Vamos a revisar cuál es el enunciado y dice: de acuerdo al fragmento se puede interpretar que para el narrador el motivo principal de la continuación de la guerra es que. Entonces, si ustedes quieren, de hecho podríamos ir arriesgándonos a dar unas opciones de respuesta a partir de la comprensión de la lectura que se hizo en el enunciado. Entonces, de acuerdo al fragmento, se puede interpretar que para el narrador el motivo principal de la continuación de la guerra es que la continuación de la guerra. Entonces, traten de revisar los elementos que él dice. Él menciona aquí la entrega de armas como una salida, como una posibilidad, pero que está también en contra de unos ajustes que son anticonstitucionales. Entonces, no dejan sino el camino de la guerra o el de la entrega. Y el de la entrega va a ser muy difícil porque uno tan viejo ya no está para esas. Digamos, eso también podría ser elementos importantes. Vamos a revisar las opciones. A, no se puede confiar en los gobiernos, pues los manejan los militares. B, la violencia es la única salida para dejar de ser invisible ante el gobierno. C, las armas son propiedad privada de la guerrilla.
D. El Estado no proporciona las vías para llegar a un acuerdo de paz, en tanto se beneficia con el ejercicio de la guerra. Entonces lo mismo, vayan revisando elementos y empiecen a participar frente a cuál sería la opción correcta que ustedes creen. Entonces, aquí vi que revisamos el motivo principal de la continuación de la guerra. No sé si ya tengas algunas respuestas. Sí, hasta ahora la que va ganando es la D. Y una que otra persona va por la B. Listo, entonces la opción correcta para esta pregunta es la D. Y para las personas que habían contestado que la violencia es la única salida para dejar de ser invisible ante el gobierno, pues por el contrario, lo que él dice, o sea, vamos aquí a devolvernos. No se busca un protagonismo frente a un gobierno, sí, que digamos sería lo que le apunta a la opción que eligieron, sino que por el contrario, entonces están diciendo, bueno, si ellos quisieran hacer las paces, en una hora las hacemos, que creo que esta sería clave para sacar y descartar la opción B, que dice que la violencia es la única salida para dejar de ser invisible ante el gobierno. Y mencionan un contexto en el que el Estado no proporciona las vías para llegar a un acuerdo de paz, en tanto se beneficia con el ejercicio de la guerra. Recuerden que en la primera parte del enunciado, acá, dice que me tocó inventarme esta guerra para que me oyeran a mí y a la gente que por mi boca habla. ¿Sí? Acá hacen una pregunta que creo que también es clave y es ¿qué hace con los militares entonces pues este gobierno al que se están refiriendo? Y esa sería la opción, o sea, digamos, sería el argumento por el cual tendríamos más peso sobre que en tanto el Estado se beneficia del ejercicio de la guerra. Entonces, por eso la opción correcta es la D. Vamos con el ejercicio número 3. Y es un fragmento, creo que este fragmento lo habíamos leído la vez pasada, pero se va a hacer otra pregunta. Entonces, no pude dejar de llorar, es una parpada. Decía, vivíamos en el monte porque los señores chulavitas arrasaban con lo que topaban, quemaban ranchos, mataban los animales que no podían llevar y asesinaban a quien no gritara viva el Partido Conservador. A los gallos tocaba amarrarles el pico para que no cantaran y a los niños taparles la jeta para que no lloraran. Aprendimos a comer crudo, porque candela no se podía hacer ni de día ni de noche. Y vivíamos en cualquier hueco que se dejara abrir. Fue una humillación muy grande. Ellos se unían como tropa para acabar con la comida que uno había sembrado. Y hasta los viejos que habían estado en las guerras les tenían miedo. Entonces lo mismo vayan tratando de imaginarse ese contexto. No sabemos exactamente, pero hay palabras que nos acercan a que pudo haber sido el momento de la guerra. Entonces vamos a ir con el enunciado y dice, se puede inferir a partir del texto que el contexto y tiempo de la narración se enmarcan en. Entonces dice A, el continente americano en la época de la colonia española, puesto que se considerara un periodo de violencia y colonización. B, gran parte del siglo XX en Colombia, periodo denominado la época de la violencia. C, la primera mitad del siglo XIX en Colombia, en el cual la Nueva Granada se separa de España, periodo denominado la emancipación criolla. D, la última década del siglo XX en Colombia, periodo en el que muere el último líder de la Unión Patriótica. Entonces, bueno, vayan igual escribiendo sus opciones de respuesta, pero la idea es que traten de leer, aun cuando en lectura crítica siempre se van a hacer preguntas orientadas a un análisis de la lectura más que de conocimientos previos. Sí es importante que tengan en cuenta algunas palabras que se utilizan dentro del fragmento, algunas frases y algún tiempo. Entonces, ¿ya tienen opciones? Pues mira que la mayoría hasta el momento, todos los comentarios han sido por la B. Listo. Todos. Sí, sí.
Entonces, muy bien, sí es gran parte del siglo XX en Colombia, denominado la época de la violencia. Sí, ahí descartamos España y la Nueva Granada, descartamos que ahí ya sería la A y la C. Y la última, pues bueno, no nos están mencionando, no hay ningún indicio sobre alguna muerte de algún líder ni una organización. O sea, aunque hay una organización específica, no nos están hablando de personajes. Entonces, descartada la D. Vamos con el ejercicio número 4 y este es un fragmento de Jorge Luis Borges. Dice, la humildad y la miseria del troglodita me trajeron a la memoria la imagen de Largos, el viejo perro moribundo de la Odisea, y así le puse el nombre de Argos, y traté de enseñárselo. Fracasé y volví a fracasar. Los, los arbitrios y el rigor y la obstinación fueron de todo vanos. Inmóvil, con los ojos inertes, no parecía percibir los sonidos que yo procuraba inculcarle. A unos pasos de mí era como si estuviera muy lejos, echado en la arena, como una pequeña y ruinosa esfinge de lava, dejaba que sobre él giraran los cielos, desde el crepúsculo del día hasta el de la noche. Juzgué imposible que no se percatara de mi propósito. Recordé que es fama entre los etíopes que los monos deliberadamente no hablan para que no los obliguen a trabajar y atribuí a suspicacia o a temor el silencio de Largos. De esa imaginación pasé a otras, aún más extravagantes. Pensé que Argos y yo participábamos de universos distintos. Pensé que nuestras percepciones eran iguales, pero que Argos las combinaba de otra manera y construía con ellas otros objetos. Pensé que acaso no había objetos para él, sino un vertiginoso y continuo juego de impresiones brevísimas. Pensé en un mundo sin memoria, sin tiempo. Consideré la posibilidad de un lenguaje que ignorara los sustantivos, un lenguaje de verbos impersonales o indeclinables epítetos. Entonces, bueno, en parte también por lo que habían solicitado, un poco confuso y digamos, como les había dicho en sesiones pasadas, no se trata solo de que eh, nos pongamos a buscar significados, que si bien ayudan a orientar la lectura, también por un lado, pues es un ejercicio que no se va a poder replicar dentro de la prueba. Entonces traten de leerlo en su generalidad y en tratar de entender la idea general, aun cuando no se sepan algunos significados. Entonces, el enunciado dice, la alusión que hace Borges sobre Argos puede relacionarse con A, un personaje servicial, silencioso, un personaje inventado por el narrador para representar por medio del lenguaje la relación entre humano y animal. B, una referencia épica a la Odisea, un personaje con el cual el narrador tiene una relación tensionante en la que comparten percepciones pero no significados. C, un personaje al que Borges dota de cierta voluntad, deseos y crueldad. D, un personaje de contraste. Es un individuo que adopta la perspectiva de villano en la narración. Entonces, bueno, no sé, ahí ustedes me dirán si lo devolvemos nuevamente y hacemos la lectura o si ya igual con los elementos que tienen en general pueden ir diciendo, escribiendo cuál sería la opción correcta o entre cuál y cuál estarían. ¿Mm? Bueno, así los primeros comentarios estaría entre la A y la B. La A y la B, bueno, entonces, muy bien, era la B para las personas que respondieron la B, una referencia épica a la Odisea, un personaje con el cual el narrador tiene una relación tensionante en la que comparten percepciones pero no significados. Un personaje inventado por el narrador para representar por medio del lenguaje la relación entre lo humano y lo animal, entonces vamos a devolvernos que esa sería la razón de por qué no sería la correcta.
Entonces, él tiene una relación con el Argos en la que fracasa y varias veces lo menciona. Dice que a unos pasos sobre mí era como si estuviera muy lejos. Esa ya es una relación distinta, es decir, aun cuando tiene una relación ligada con sobre Argos, acá ya deja de ser ese, o sea, aunque puede ser un personaje inventado para representar por medio del lenguaje la relación entre lo humano y lo animal, ya ahí se desliga frente a algunos conceptos que él tiene acá en la relación en el propósito. Juzgué imposible que no se percatara de mi propósito. ¿Mm? Como ustedes van descartando a partir de algunas frases que se mencionan ahí en el párrafo y cómo lo van acercando frente a referencias que hacen. Entonces, un personaje al que Borges dota de cierta voluntad, no, un personaje de contraste, no. Sí, o sea, cómo nosotros revisamos esa relación que ellos mantenían, de la que acabamos de leer, para empezar a descartar que no era un personaje ni servicial ni silencioso. ¿Mm? Que esa sería la primera, la primera frase, la primera oración del descarte. Y que bueno, ya ahí lo terminamos de completar cuando dice que hay una relación tensionante en la que comparten percepciones pero no significados. ¿No? Vamos con el ejercicio número 5. Entonces dice, al usar la afirmación, pensé en un mundo sin memoria, sin tiempo. Consideré la posibilidad de un lenguaje que ignorara los sustantivos, un lenguaje de verbos impersonales o de indeclinables epítetos. El autor realiza un acto de... Entonces, bueno, igual esa era una frase que estaba al final, que cierra con el fragmento, pero vamos a revisar las opciones y si necesitan, volvemos igual al texto. Entonces, A, contraste para reafirmar que el universo de donde proviene Argos reconocen los mismos objetos y percepciones que el universo del narrador. B, énfasis para reafirmar que el narrador y Argos comparten las mismas percepciones, pero difieren en la configuración de objetos. C, oposición para destacar que el responsable de la poca comunicación es la insensatez y la voluntad de Argos. D, acusación, responsabilizando a Argos de no manejar la misma percepción y deseos del narrador. Entonces lo mismo, la idea es que si quieren lo podemos regresar para que revisen el texto, pero igual es la frase con la que cierra, entonces no sé si de pronto ya tienen opciones o si la devolvemos. Igual revisen cuáles son los argumentos, qué es lo que se está preguntando y cómo finaliza esa frase. Nos están preguntando por lo que realiza el autor, entonces también esa es una forma de centrar más frente a lo que vamos a responder. No sé si ya hay respuestas. Sí, para esta se van por la B. Listo. Entonces, muy bien, pues es un énfasis para reafirmar que el narrador y Argos comparten las mismas percepciones, pero difieren en la configuración de los objetos. ¿No? Vamos con el ejercicio número 6. Se las voy a dejar aquí algunos segundos para que tengan la posibilidad de leerla. Para que vayan mirando también las expresiones, para que vayan mirando también a qué podría hacer referencia. Y mientras que la miran, algunos segundos, la idea es que puedan ir opinando frente a lo que entienden de la imagen que les estamos mostrando. Porque también, bueno, a partir de los argumentos que ustedes ven sobre lo que se entiende, podríamos revisar qué elementos ustedes toman de la imagen para revisar cuál sería la pregunta. Entonces, unos 3 segundos más. Y bueno, vamos con el enunciado de esta pregunta. Entonces dice, el argumento de Calvin para creer en la Navidad es...
Si quieren, igual la devolvemos, ahí tendrían cuál es el enunciado y es, les están preguntando el argumento de Calvin para creer en la Navidad. Entonces revisen bien lo que él responde. Lo mismo en la última parte de la imagen, revisen los argumentos y ya. Entonces dice, el argumento de Calvin para creer en la Navidad es A, un argumento de autoridad, en tanto que Papá Noel es una eminencia en los temas navideños. B, un argumento basado en valores porque acude a un juicio moral para justificarse. C, un argumento falaz en tanto que utiliza la fe como base argumentativa. D, un argumento basado en definiciones puesto que explica el significado de la fe para justificarse. La idea nuevamente es que traten de hacer una lectura muy amplia frente a lo que se les está pidiendo y no sé si hayan comentarios para devolver la imagen o si por el contrario ya con lo que vieron fue suficiente y hay opciones de respuesta. Pues ya están respondiendo y hasta el momento van por la C. Listo, entonces, muy bien, es un argumento falaz en tanto que utiliza la fe como base argumentativa. Incluso en el último cuadrante, cuando les estaba diciendo que revisaran, era casi que lo que marcaba la opción C como correcta. Entonces, bien, vamos con el ejercicio número 7. El título es El fútbol. El juego se ha convertido en un espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar. Y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Fragmento de fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano. Y lo que nos están preguntando es que, ¿cuál es el propósito del fragmento? Entonces, opción A, realizar una crítica al negocio del fútbol profesional. Opción B, animar a los lectores a ver más fútbol profesional. Opción C, resaltar el espectáculo que es el fútbol profesional. Y opción D, destacar la importancia del fútbol profesional. Entonces, bien, la idea es que vayan revisando algunos argumentos que plantea Eduardo Galeano y también entiendan, o sea, tratemos de revisar el contexto y cómo Eduardo Galeano también plantea una postura crítica, unos argumentos frente a un acontecimiento como el fútbol. Entonces, ¿ya? ¿Tienes respuestas? Sí, todos la tienen clara y van por la A. Listo. Todos. Entonces, muy bien, era realizar una crítica al negocio del fútbol profesional. ¿Sí? Vamos con el ejercicio 8. El título es Criar a correazos, una práctica común que pone en riesgo el desarrollo de los niños. Entonces dice, muchos colombianos recuerdan haber sido golpeados por sus padres cuando se portaban mal. Muchos también deben haber escuchado o dicho que la palmadita, correazo o chancletazo les ayudó a formarse como buenos ciudadanos y buenas personas. De hecho, tengan en cuenta que aquí la palabra está subrayada. Según el World Wallace Survey, más del 60% de los colombianos cree que es justificable que los padres golpeen a sus hijos para disciplinarlos. ¿Deberíamos preocuparnos por esto? Definitivamente sí, al ver la evidencia científica disponible y por un principio de precaución. Entonces dice, un estudio reciente publicado por Child Abuse and Neglect que realizamos con investigadores de la Universidad de los Andes, la Universidad de Harvard, UNICEF y la Universidad de Northeastern sugiere que el castigo físico es muy común en Colombia.
De acuerdo con este trabajo, alrededor de un 60% de niños colombianos entre 2 y 4 años recibe palmadas y golpes con objetos como correas, chancletas y otros. Esta cifra es superior a la encontrada en otros países de la región como Argentina con el 53%, Bolivia con el 51%, Brasil con el 55%, Ecuador con el 49%, Perú con el 52% y Venezuela con el 57%. Dice, en otro estudio publicado en Children and Young Service Review, utilizamos la encuesta de demografía y salud del 2015 en Colombia y encontramos que alrededor de 1,7 millones de niños de 0 a 5 años, que representa casi el 40% de la población en ese rango de edad, recibe palmadas o golpes con objetos. Nuestros resultados muestran que en Colombia les pegan más a los niños de 2 a 4 años, pero incluso a bebés menores de este rango de edad. De hecho, en todos los departamentos del país, por lo menos un 10% de los bebés ya recibe palmadas o golpes con objetos incluso antes de cumplir el primer año de vida. Ya para la parte final dice, en general, el castigo físico se asocia con resultados negativos en el desarrollo de los niños. Una revisión sistemática de estudios que se han hecho sobre el tema en los últimos 50 años, publicado en Journal of Family Psychology, concluyó que incluso formas consideradas como leves, como la palmadita, se asocian a un mayor riesgo de problemas en el desarrollo cognitivo, social y emocional. Lo que resulta más paradójico es que acudir al castigo físico parece tener un efecto totalmente contrario al esperado, ya que se asocia con mayores problemas de comportamiento, agresión, incluso comportamientos criminales en la adolescencia y adultez y menor autocontrol. Esto no significa que todo individuo al que le pegaron de niño hoy tiene problemas cognitivos o comportamentales, pero esta práctica sí incrementa el riesgo de que algo salga mal. Así como sabemos que el cigarrillo se asocia con un mayor riesgo de cáncer de pulmón, a pesar de que no todo el que fuma desarrolla esta enfermedad. Golpear para educar o criar se asocia con riesgos considerables de pérdida del potencial humano. Es mejor no correr el riesgo. Entonces el enunciado del artículo se puede inferir que no es una afirmación del autor que. Entonces, A, el castigo físico es una práctica común en Colombia, principalmente en los niños entre 2 y 4 años de edad. B, el castigo físico genera problemas cognitivos o comportamentales en los niños. C, el castigo físico puede producir un efecto contrario al esperado en los niños. D, el castigo físico genera mayor riesgo de problemas en el desarrollo cognitivo, social y emocional del niño. Bueno, a pesar de que era un texto extenso, la verdad es bastante fácil de leer. Entonces, no sé cuáles sean ya las opciones que ustedes tengan consideradas como correctas frente a la respuesta de esta pregunta. Y nuevamente recordar que les están pidiendo no se vayan a ir por otros argumentos, sino váyanse a cosas muy centrales que sean muy prácticas también para la lectura, aun cuando encuentren textos tan largos y no tienen mucho tiempo. ¿Listo? Entonces, Pues acá hay tres opciones, que es la B, la C y la D. No hay una así. Aunque la que más dicen que la correcta es la D. listo. Entonces, el castigo físico genera mayor riesgo de problemas en el desarrollo cognitivo, social y emocional del niño. O el castigo puede producir un efecto contrario al esperado en los niños, o el castigo físico genera problemas cognitivos o comportamentales de los niños. Si bien varias son afirmaciones frente a lo que dice el texto, recuerden que les están preguntando cuál no es una afirmación del autor. Entonces es la B, el castigo físico genera problemas cognitivos o comportamentales en los niños. Incluso en el mismo texto se menciona que
muchas de las personas a las cuales se les generó un castigo físico no tienen problemas actualmente, que era un poco el argumento del cigarrillo. ¿Mm? La C, sí, incluso ahí lo dice, el castigo físico puede producir un efecto contrario al esperado en los niños. Luego, cuando hicieron el contraste, cuando le pedían a las personas adultas que dieran su opinión, ¿sí? Y el castigo físico genera mayor riesgo de problemas en el desarrollo cognitivo, social y emocional del niño, pues se menciona que hay en parte. Entonces esa sería la forma de descartarlas. ¿Listo? Vamos con el ejercicio número 9 y dice, del fragmento citado en la pregunta anterior, la función del conector de hecho es. Recuerden que esa estaba subrayada y lo que nos están preguntando es que cuál es la función de este conector. Entonces nos vamos a ir nuevamente al texto para revisar y está en la primera parte, en el primer párrafo. Entonces, aun cuando les ayuda a formarse como buenos ciudadanos y buenas personas, ¿sí? Ahí hacen referencia a la palmadita, el correazo o el chancletazo. Entonces, continúan con el conector de hecho y empiezan a dar el análisis de los estudios que se han hecho. Entonces, vamos nuevamente a la pregunta para leer las opciones. Y dice A, negar la información presentada anteriormente. B, presentar un nuevo tema. C, establecer una relación de causalidad. D, agregar detalles sobre lo dicho anteriormente. Entonces la idea es que, bueno, aun cuando no haya un 100% del conocimiento del texto, sí se puede inferir a partir del significado de este conector. Entonces es un poco más fácil y pues escucho, bueno, veo las respuestas que tienen. Bueno, para esta la mayoría van por la D. Listo. Entonces muy bien. Se quiere desagregar. El conector de hecho no quiere decir que borra lo anterior, entonces se descarta la A. No se presenta un nuevo tema porque hay una continuidad cuando se dice de hecho y no se establece una relación, o sea, si bien hay una relación, no es de causa, o sea, no es un conector que le permita la continuidad, ¿sí? Entonces, muy bien, era la opción D. Y vamos con el último ejercicio. El número 10 es un poema. Dice, hemos perdido aún este crepúsculo. Hemos perdido aún este crepúsculo. Nadie nos vio esta tarde con las manos unidas, mientras la noche azul caía sobre el mundo. He visto desde mi ventana la fiesta del poniente en los cerros lejanos. A veces como una moneda se encendía un pedazo del sol entre mis manos. Yo te recordaba con el alma apretada de esas tristezas que tú me conoces. Entonces, ¿dónde estabas? ¿Entre qué gentes? ¿Diciendo qué palabras? Porque se me vendrá todo el amor de golpe cuando me siento triste y te siento lejana. Cayó el libro que siempre se toma en el crepúsculo, y como un perro herido rodó a mis pies mi capa. Siempre, siempre te alejas en las tardes, hacia donde el crepúsculo corre borrando estatuas. Entonces nos están preguntando el enunciado. En el poema, la metáfora yo te recordaba con el alma apretada se utiliza para referirse a. Entonces, A, el dolor físico generado por el recuerdo de una persona. B, la sensación de tristeza y nostalgia producida por el recuerdo de una persona. C, la emoción de alegría que le genera el recuerdo de una persona. Y D, el sentimiento de rencor y resentimiento generado por el recuerdo de una persona. Entonces, bueno, en parte también los ejercicios que hemos hecho anteriormente y es no tratar de leer todo en su literalidad. Aquí de hecho ya les están hablando de una metáfora, entonces traten de que el argumento del autor trascienda frente a lo que quiere manifestar.
Entonces, si tienen ya opciones de respuesta o si quieren, también la podemos devolver nuevamente. Pues opciones hasta el momento es la B, la única. Listo. Entonces, bien, es la sensación de tristeza y nostalgia producida por el recuerdo de una persona. No sé si ya hasta aquí, hasta el momento, tengan más preguntas sobre otros ejercicios que hayamos hecho. Nuevamente, si tienen temas que quisieran sugerir frente a la próxima sesión que tenemos, recuerdo que habían pedido poemas, que me habían pedido textos extensos. Entonces, igual, si quieren, podemos seguir ajustando. O si por el contrario creen que deben reforzar algún tema, también podríamos dedicar la próxima sesión a la explicación de un tema a partir de la resolución de algunas preguntas. ¿Sí? No necesariamente tendríamos que gastar el tiempo solo respondiendo preguntas, sino que si ustedes quieren podríamos trabajar también algún tema en específico y a partir de ahí responder un par de preguntas. Entonces quedo igual pendiente de que escriban cualquier recomendación. No sé si ya tienes ahí temas. Igual la sesión es también en parte abierta para posibilitar otros temas que quieran trabajar. Bueno, hasta ahora nos han dicho que más textos filosóficos y textos largos. Listo. Pero nada de temas. No. Conectores, Listo. pero no así. Textos filosóficos es lo que más dice. Listo, entonces, si de pronto tienen alguna otra pregunta. Infografías. Infografía, listo. Y más poemas. Listo, entonces la idea es como retomar también algunos de los temas que trabajamos hoy. Y les voy a tratar de buscar entonces más textos filosóficos y más poemas para que puedan revisar la profundidad de los temas que plantean los autores. ¿Listo? No sé si tengan más preguntas. Hay una pregunta, dice, profe, ¿Argos es un perro en el texto de Borges? Bueno, aquí resulta que esperen, buscamos la pregunta. Bien, entonces acá dice, hace una referencia de algo que si bien puede ser un personaje hasta mitológico, tengan en cuenta que muchos de los aspectos que él menciona en el fragmento son hasta inventados, entonces no se sesguen a que sea un solo, sí, o un animal, eh, es decir, con algunas características que a nosotros nos digan que es un animal, ¿m? Porque también hace referencia a la Odisea. Y recuerden que también en el texto de la Odisea no nos hablan de personajes específicos, es decir, un animal con las características que nosotros lo conocemos, sino que también tienen una parte mitológica. Lo que hace, por ejemplo, que cuando nosotros estábamos revisando la respuesta de un personaje con el cual el narrador tiene una relación tensionante, si ustedes se dan cuenta acá la opción lo pone más como un personaje que tiene relación tensionante y que comparten percepciones pero no significados, ¿sí? O sea, traten de no sesgar y encasillar la idea del animal que nosotros conocemos frente a textos como este que son en parte épicos o que tienen relación
con otros textos, con otras formas que sería la mitología, en este caso la Odisea. ¿Mm? Entonces eso sería. No sé si tengan más preguntas, si quieran revisar otra. A propósito de que ya estamos pasándolas, entonces como si quisieran podríamos ahí detenernos y empezar a revisar. Y la número 10 que era el poema. Entonces listo. No sé si tengan otra. No pregunta, no. Faber nos dice que es como una sugerencia. Que si la profe puede poner más textos mitológicos y de paso algunos complejos. Listo. Igual recuerden que todas estas son preguntas tomadas del examen. Entonces si ustedes me piden textos filosóficos, bajo los que hay. ¿Listo? Entonces le voy a tener en cuenta a Faber y la idea es que en la próxima entonces tengamos más textos filosóficos. Entonces, bueno, les agradecemos por su participación el día de hoy y nos veremos la próxima sesión.